Hola a todos, muy bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Francisco Salvador. Vamos a esperar que se conecte. Hola a todos. Estamos esperando que se una el doctor Francisco Salvador. Vamos a llamarlo para que se una. Ya está. Hola doctor. Hola, ¿cómo estás? Se escucha con eco. Sí, lo que pasa es que no sé cómo activó el Bluetooth del auto. Sí. Ahí sí creo. Ahora sí. Hola a todos, muy bienvenidos. Hoy estamos con el doctor Francisco Salvador, médico internista, infectólogo, trabaja en el Hospital Regional de Antofagasta y es profesor asistente de la Universidad de Antofagasta. Además es presidente fundador de la Sociedad Chilena de Pie Diabético ASOCHIPIE y miembro de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético ALAPID y Grupo Latinoamericano de Investigación en Pie Diabético. El doctor Francisco Salvador estuvo con nosotros hace ya más o menos 5 semanas, 4 semanas, en el webinar del manejo integral del pie diabético, donde, entre otros temas, él presentó sobre la evaluación vascular, la infección y los principales signos de alarma. Así que, ¿cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Deseoso de resolver la mayor parte de las dudas que se generaron en ese webinar y las que puedan salir ahora, ya que estamos en directo. Así es. Entonces, primero que todo, vamos a partir con haciendo un pequeño recordatorio de las principales preguntas que surgieron ese día y que usted contestó, para luego pasar a las preguntas que quedaron pendientes ese día y que fueron bastantes. Así que vamos a partir con lo que contestamos ese día en vivo. Respecto a las escalas de valoración de las úlceras de pie diabético, la escala Zanelian no nos permite evaluar en sí la herida como tal. ¿Sería recomendable seguir usando la escala Wagner por cada curación y cada 15 días la escala Zanelian como complemento? Bueno, en realidad es preferible no usar, o sea, de hecho la escala de Wagner se sacó explícitamente de las nuevas orientaciones técnicas, porque no nos da ninguna información acerca de la parte vascular, no nos da ninguna información acerca de la parte infecciosa. O sea, uno puede inferir algunas cosas, pero para lo único que nos podría servir es para identificar aquellos pies de riesgo que podrían ser preulcerativos, pero para una úlcera en sí misma no nos da ningún índice de gravedad. Por ejemplo, un Wagner 2 puede ser ingresar con un shock séptico y terminar con una amputación, versus un Wagner 4, que puede ser una necrosis circunscrita a una falange de un dedo y va a terminar casi de resolución espontánea. Entonces, no tiene sentido seguir usando Wagner. Eh, pero yo creo que si uno ocupa bien la Zanelian, sí puede orientar hacia la herida, porque primero nos da la localización. Sabemos la localización, Exacto. sabemos la extensión, sabemos que si una herida medial o una herida lateral a nivel del primero o el quinto metatarsiano tiene mayor gravedad, al igual que de talón, que una que está en el dorso o en la planta del pie. Por lo tanto, eso también nos da una información valiosísima. Tenemos para evaluar el compromiso de la profundidad, tenemos o sea, dónde si se comprometen los tendones, la articulación o el hueso. Eso está puesto explícitamente también en la valoración de la profundidad. Y con respecto a el tipo de tejido, si es un tejido granulatorio, epitelial
o si estamos en una fase inflamatoria. Y dentro de la fase inflamatoria, y eso yo creo que es bueno aclararlo, está considerada también la necrosis. O sea, cuando hay un paciente que tiene necrosis o una zona necrótica, tienes que tú considerarlo como 3 puntos en esa parte saneliana. Por lo tanto, decir que no sirve para valorar una herida, eso no es real. O sea, uno tiene también el tamaño de la herida, de acuerdo a si es menor de eh, 40, o sea, menor Centímetros. Era menor a de 10, entre 10 y menor de 40 y 10, mayor entre a 10 y 40, 40 y de ¿cierto? 40, mayor de 40. Y eso uno lo tiene definido de acuerdo a la comparación, que eso también es importante aclararlo, una comparación con lo que puede ser una tarjeta de crédito. Nosotros estamos ideando la posibilidad de hacer tarjetas que sean desechables, del tamaño de las tarjetas de crédito, que nos permitan ver el área y cuando uno le saque la fotografía, ponerle en esa misma tarjeta el nombre del paciente para hacer un seguimiento. Claro, finalmente, o sea, aportando como con la parte de enfermería, dentro de lo que uno valora cuando está haciendo la curación del paciente diabético, están los mismos parámetros que evalúa la escala Zanelian. Entonces, dentro de todo, también nos permite realizar la valoración de la úlcera en sí misma. Y dentro de todo un mismo registro vamos a tener la evaluación de la úlcera, el pronóstico que tenga esta herida, si tengo que derivarlo a alguna otra entidad, porque claro, la escala de Wagner, y esto lo hablo muy de forma personal desde el aspecto de enfermería, muchas veces es un poco subjetiva. Entonces lo que uno consideraba que era un Wagner 3, por ejemplo, para otra persona podía ser un Wagner 2 o un Wagner 4 incluso. En Sí. cambio, la escala Zanelian nos permite un poco objetivizar estos parámetros para determinar realmente hacia dónde derivar el paciente en caso de ser necesario. Sí. A propósito, acabo de ver una pregunta que pasó y en relación a lo mismo, que no la usaban porque no estaba dentro del RAYEN o de los sistemas. Eso tiene que cambiar. Estamos trabajando y lamentablemente la pandemia nos, nos tomó y no pudimos seguir trabajando, pero eso va a cambiar. De hecho, se va a sacar totalmente de toda la evaluación Wagner y va a quedar solamente Saneliana. Así que es preferible que empecemos a familiarizarnos con este sistema, que es un sistema, no más que una escala, y empezar a trabajar, porque lo que nos permite es ver dónde está fallando el sistema, dónde está fallando dónde está quedándose estancado en la evolución, y ahí uno permite hacer la adecuada intervención. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a familiarizarnos con este sistema. Así es, fuera del hecho de que dentro de la misma orientación técnica se recomienda el uso de este instrumento y no el uso de la escala Salarian, o sea, y no el uso de la escala de Wagner por lo mismo que comentaba usted hace un rato, que realmente no nos permite valorar la isquemia, la neuropatía y la infección, que son clave también dentro del manejo de esta úlcera y hacia dónde se podría agravar. Ya, perfecto. Eh, Otra cosa que nos consultaron ese día es cómo recomienda usted tomar el índice tobillo-brazo. Bueno, el índice tobillo-brazo se recomienda usar un Doppler vascular de 8 MHz. No sé si tengo la oportunidad en estos momentos voy a hacer un poco de gimnasia para sacar mi bolso de valoración. Lamentablemente tengo la guitarra aquí. Estamos improvisando. Sí, que como es bueno que la pregunta tenga no solamente una parte. Teórica, también una parte práctica. Sí, sí. A ver, acá está. Ya, listo. A ver, estamos viéndolo al tiro. Este es un Doppler de 8 MHz, ¿ya? El 8 en esa parte indica la frecuencia.
Lo que se tiene que hacer es tener un sistema de un manguito. Claro. Los manguitos tienen un rango. Ese rango se tiene que medir el perímetro de la muñeca y del tobillo, del brazo. Del brazo. Entonces, para ver si vamos a usar esta otra, que es de adulto, que también tiene su rango. Claro, Obviamente hay un principalmente que rango, el... No, continúe. y hay algunos rangos en que se superponen, entonces permite usar un solo manguito para los dos lados. Entonces, en ese contexto, lo que uno hace es como toma la presión, tiene que ponerlo 1 centímetro sobre el pliegue del codo y el tobillo, dos tres veces sobre el tobillo. Eh, se, se ubica cuál es la arteria que en el caso del tobillo, nos va a dar mejor flujo para el sonido. Entonces, se tiene que aplicar el gel eh, del, el gel para el ultrasonido y se percibe el sonido de la arteria. Una vez que se percibe el sonido de la arteria, uno empieza la insuflación con el esfingomanómetro. Cuando llega a un rango en que no se escucha, se va bajando, al igual que cualquier manera que uno toma la presión en forma tradicional, y apenas se escucha uno el sonido, anota esa cifra como sistólica. Lo puede hacer 1, 2 o 3 veces, pero el mayor valor que uno tome, ese es el que vale, el mayor valor, no el promedio, sino el Exacto. mayor valor. Y después repite la operación en ambos brazos, ¿ya? Con la arteria braquial. Entonces, cuando uno tiene el sonido, el valor de la arteria braquial, divide por el mayor valor de la derecha o la izquierda, el valor del que le salió en el tobillo, dividido por el de la arteria braquial del lado derecho o izquierdo, dependiendo cuál es el mayor valor, y ese es el índice tobillo-brazo. Perfecto. Ahora, cuando ese índice tobillo-brazo es mayor de 1.2 o 1.3 derechamente, puede indicar de que hay una calcificación de las arterias. Y uno se da cuenta inmediatamente cuando está haciendo la compresión, cuando está tratando de tomar la presión a nivel del tobillo, y ve que no se deja de escuchar más allá de 200, eso es lo más probable que sea porque no se pueden colapsar las arterias porque están muy calcificadas. Entonces, en Y ese que es contexto, frecuente en los pacientes, sí, que los sobre todo pacientes los diabéticos pacientes renales, además muy... Exacto. sí. Entonces, en ese contexto, ahí uno se tiene que guiar por la parte clínica, que yo en algún momento se las pasé en el webinar, la parte clínica, que es sumamente importante, porque clínicamente, si hay signos de isquemia, si se ponen muy pálidos los pies o le duele al elevar la extremidad o no se llenan suficientemente las venas después de que uno lo pone en posición sentado, eso indica que hay una isquemia. Entonces, en ese contexto, con arterias calcificadas y con signos de isquemia, uno le pone 3 puntos y se acabó la discusión. Claro, o sea, no guiarnos solamente por el valor del índice tobillo-brazo, sino que esto acompañarlo con la clínica, considerando que en estos pacientes es altamente factible que las arterias estén calcificadas, por lo que el índice tobillo-brazo nos podría salir un poco falseado, por decirlo de una forma. Exactamente. Y ese Y es el, que eso y también ese es el tema. está... No, continúe. No, que ese es precisamente el tema. Hay un desfase en la comunicación, por eso nos interrumpimos. Y ese es Sí, no se preocupe. precisamente el tema de que por qué la DFUT no considera mucho el escáner Sanelian, precisamente porque considera el índice tobillo-brazo, pero el tema está en que los que manejamos escala Sanelian vemos que hay una muy alta versatilidad de la escala en el tema vascular, por lo tanto, no solamente estamos viendo el tema de índice tobillo-brazo, que sería como lo óptimo en condiciones adecuadas, sino que también la parte clínica, también algunos aspectos que inclusive se pudiese llegar a tomar el índice dedo-brazo, que eso está dado por
como los estingos o los manguitos de los neonatología, que Claro, esos son los que no serían adecuados. Lo que sí, lo que cuesta mucho con eso es lograr percibir la arteria del alux con el transductor. Ese es el único inconveniente para usar eso, pero sí se puede hacer. Y eventualmente, en algún futuro no muy lejano, tendría que empezar a aparecer acá la presión transcutánea de oxígeno, que ese también es un sistema que posiblemente va a empezar a bajar de precio, se va a empezar a usar más masivamente y nos va a permitir no solamente tomar un adecuado evaluación en la escala saneliana en la parte vascular, sino también dar el salto a darle el valor de wifi, que ese también es una cosa que va a ser necesaria para comunicarnos con el nivel terciario de los vasculares. Y ellos ocupan mucho el wifi, pero que exacto. lamentablemente acá en Chile estamos en la misma situación. No se puede utilizar si no se hace un muy buen índice tobillo-brazo o una presión transcutánea de oxígeno. Claro, y recordar solamente que si uno no cuenta con el índice tobillo-brazo, con la clínica y la valoración de los pulsos, también uno puede hacer la valoración vascular, que no es solamente el tener el índice tobillo-brazo, y que eso también salió dentro de las guías del International Working Group, donde se solicita principalmente que la valoración sea más clínica y a partir de eso hacer la derivación, que solo tomar el índice de tobillo-brazo. Sí, es preferible un punto de más que uno de menos, por decirlo de una Exacto. manera. Pecar de precavido. Sí, Entonces, ahora pasando a las preguntas que quedaron pendientes ese día en el webinar, el cual está disponible en la página empieza con el piediabético.cl, que quedó en los comentarios fija, por si es que alguno de ustedes no lo ha podido ver. El doctor Salvador habló ese día sobre los signos de infección, la valoración vascular y los signos de alarma. Así que respecto a esto surgieron varias preguntas, principalmente en lo que tiene relación con la parte de infección y de cómo movilizar a estos pacientes finalmente en esta gran red que tenemos en Chile. sí. Entonces, usted mencionó ese día algo sobre el hospital digital. Bueno, el hospital Están, digital. estaban consultando si es que está vigente y si usted está respondiendo. O sea, de hecho estoy respondiendo, no está, no hay muchas preguntas porque efectivamente la gente no está todavía habilitada. O sea, el hospital digital, la idea es que se habilite, estamos en un piloto con con Chiloé y con Coquimbo. Se supone que tendría que empezar empezar a trabajar en en las distintas regiones y obviamente estamos disponibles 100% a contestar las preguntas en el hospital digital. Eso tiene que echarse a andar ahora en marzo, a más tardar en todo Chile. Perfecto, muchas gracias. ¿Y qué hacer cuando no existe una red para el tratamiento de la úlcera de pie diabético a nivel secundario y terciario? Bueno, la idea que surge por eso el hospital digital es generar las redes necesarias como para que podamos ser un apoyo y un aporte. Cualquier cosa se comunican con ustedes y ustedes me la derivan para que yo les pueda ayudar a quien lo necesite, porque lo más importante es que los pacientes no queden sin atención. Entonces, Exacto. si el, muchas veces los problemas principalmente neuropáticos, infecciosos, los podemos resolver y podemos dar las indicaciones necesarias como para apoyarlo. Obviamente si necesita una parte vascular vamos a tener que buscar la manera en que la red se haga cargo de ese problema vascular y lo puedan tratar de solucionar. Que recordemos que en un porcentaje no menor de un 20% esos pacientes son puramente vasculares y tenemos que saber derivarlos a tiempo. Y por otra parte, yo creo que en la medida en que se generen estas necesidades también se van a lograr dar las soluciones, porque si no se ve la necesidad en las regiones, no vamos a poder generar las redes que necesitamos. Y eso es súper importante. O sea, si ustedes tienen si están conectados con Urgo Medical, si están, si necesitan apoyo, contáctense y vamos viendo de esa manera cómo podemos generar el apoyo, ya sea por vía telemática o por eventualmente hacer un curso para reforzar algunos conceptos. O sea, estamos totalmente abiertos porque la única manera que podamos resolver el problema del pie diabético a nivel nacional es que todos manejemos un mismo idioma
y podamos manejarlo de una manera adecuada y bien estandarizada, que ese es también el espíritu que tiene la DFUT. Exacto. O sea, este tema también salió la semana pasada con la doctora Mujica y finalmente, claro, recordábamos, el pie diabético y la úlcera de pie diabético están dentro de una prestación GES, por lo cual, por decreto ley, a este paciente hay que darle alguna resolución y si no es factible en su zona, buscar con las zonas cercanas, comunicarse con las otros niveles de atención, porque finalmente este paciente tiene que recibir la atención por decreto ley. Así que es Exacto. muy importante el punto que usted mencionaba, que finalmente hay que tratar a estos pacientes a como dé lugar, porque realmente por una semana, 2 semanas que tarde la atención, si estamos hablando de un paciente que es isquémico, estamos poniendo en riesgo una extremidad. Correcto. Otra consulta que tiene relación con la escala Zanelian, que estábamos hablando hace poquito. ¿Quién debería aplicar la escala Zanelian? ¿El Todos, médico, la enfermera, todos? todos. O sea, acá me van a perdonar, pero yo sé que en alguna medida podemos tener un problema de... Un segundito. Podemos tener un problema aquí de... No lo escuchamos, doctor. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes atienden a alguien en urgencia, una enfermera atiende en urgencia, eh, van a dejar de tomarle el pulso, tomarle la presión, tomarle la saturación, porque esos datos los va a usar el médico. No. No. O sea, la escala Zanelian, aunque tenga una gran parte que va a tener que ser eh, hecha por los médicos, ya sea en la referencia y contrarreferencia, y eso lo ha demostrado la atención primaria de Antofagasta, así que yo no le estoy pidiendo, o sea, es como cuando yo tengo un buen alumno y yo no puedo dejar de exigirle al resto de los alumnos que rindan como ese buen alumno, porque Antofagasta es la demostración viva de que eh, todas las enfermeras que se ingresaron al protocolo de pie diabético y rápidamente lo hacen cuando llega alguien nuevo, empiezan a atender con la escala Zanelian y terminan aprendiéndola y derivando tan bien como cualquiera, y sobre todo que ese valor es fidedigno. Y eso es importante, porque muchas veces nosotros cuando recibimos y decimos, no, tiene 16 y lo derivaron con 15, yo no pienso en que lo hicieron mal, yo pienso, churra, o sea, siguió progresando. Entonces, hasta ese punto llegamos. Y en ese contexto es lo que uno dice, la escala Zanelian sirve para comunicarnos entre nosotros. Y ustedes, y me dirijo derechamente a las enfermeras, ustedes siempre han sido nuestras manos, nuestros ojos y nuestra conciencia. Por lo tanto, no pueden dejar de ayudarnos en ese tema. O O sea, sea, por el dentro de tema, la misma orientación está explicitado que puede ser tanto el médico como la enfermera quien valore la escala Zanelian en los pacientes. O sea, al menos dentro de la orientación técnica ya está estipulado que puede ser cualquiera de los dos. Entonces no sí, habría por impedimento alguno para que a nivel de atención primaria o secundaria la enfermera sea quien realice la valoración. no, pues no tendría por qué. Exacto. Otra consulta que estaban realizando, esta es desde Argentina. Quisiera saber si en virtud de alteraciones que se producen en las mediciones de el índice tobillo-brazo en pacientes adultos mayores por el endurecimiento de la pared arterial han comenzado a utilizar la medida del índice dedo-brazo y qué resultados están teniendo. Muy similar a lo que estábamos hablando hace un ratito. El, de hecho, se supone que es mucho más fidedigna el índice de tobillo-brazo, el índice dedo-brazo. Ahora, el problema está en el transductor, porque eso exige porque si ustedes se fijaron cuando yo les mostré, este es un Doppler de fetal con un transductor de 8. O sea, es como una adaptación que se usa en muchas partes, no solamente acá en Chile, sino en muchas partes.
pero para el índice dedo-brazo se necesita un transductor que es no circular, sino más bien rectangular. La punta es distinta, entonces porque Claro, permite focalizar mejor la arteria. Entonces esa también sería una dificultad que tendríamos. Nosotros en el curso del año pasado que hicimos en Antofagasta, en que vino Carolina Negra precisamente, en el taller usamos dedo brazo, trajimos transductores o sea, manguitos y un transductor profesional. El problema es que el transductor, el Doppler que ustedes vieron recién, a mí me costó 40.000 pesos. O sea, puede ser, ustedes lo piden por AliExpress y llega más o menos en ese precio. Ustedes pueden comprar acá en Chile el mismo transductor y si tienen un Doppler fetal y por 50.000 pesos. Pero si quieren comprarlo completo acá en Chile, le sale más o menos por 130, que es mucho más barato que un estetoscopio, por ejemplo. Pero si claro. nosotros nos vamos al transductor y el Doppler profesional que permite el dedo brazo, eso ya oscila a los 500.000 pesos. Claro, es mucho Entonces, más por eso costoso y por eso no está tan no. implementado en Chile todavía. Ahora, yo siempre he pensado que todos tenemos que tener esta implementación mínima si nos queremos dedicar al pie diabético o queremos atender al pie diabético. Es como que a un médico usted no le esté siempre dependiendo de los estetoscopios del, del servicio. No, Claro, cada uno tiene el suyo, aunque ahora tenemos que estar eh, prefiriendo los que están en los servicios para no contaminar los propios. exacto. Y respecto a infección, nos consultan cómo manejar un paciente derivado varias veces de atención primaria al nivel secundario por observación de osteomielitis sin respuesta positiva. A ver, primero tenemos que certificar la osteomielitis. Si ha sido derivado varias veces, por lo menos tiene más de 2 semanas, ¿ya? Y en ese contexto, lo primero es que no tenemos que soltar el antibiótico, ¿ya? Para eso nuevamente les repito, o sea, hay canales de comunicación, muchas veces me contactan a mi Instagram o al Messenger, personas que no tienen nada que ver con la red y se logran comunicar conmigo. Entonces, en cierta medida, si necesitan apoyo, yo siempre voy a responder, ya porque es parte de mi misión de ayudarlos. Ahora, en ese contexto, lo ideal es tener un cultivo. Si tocaron hueso y tienen un cultivo de un fragmento óseo que se desprendió, o tienen el proof to bone, que es la prueba de tocar el hueso con la pinza, es positiva, usted tiene que considerar que es osteomielitis, como yo creo que es lo por qué va la pregunta, y tiene que insistirse porque dentro de la guía o la orientación técnica está que es visto a nivel secundario. Por lo tanto, al igual como lo estábamos conversando de que esto no tenía resolución porque no está la red, esto también tiene que considerarse como auge. Y lo ideal es que poco a poco vayamos empujando el tema a que el pie diabético tenga un auge propio. Entonces, la única manera de generar esa necesidad es que nosotros generemos la necesidad de la red para que tengamos tiempo acotado. Entonces, de esa manera podamos forzar el sistema a que dé respuesta a tiempo, porque el tiempo es tejido. Claro, exacto. Además que también si hay sospecha, también nos podemos apoyar de marcadores serológicos como PCR, VHS o cualquier alteración de las pruebas inflamatorias, como también de una radiografía, que es como el principal Sí. que está también indicado dentro de lo que es la orientación técnica. Sí, acordarse que la radiografía se hace positiva recién como a las 4 semanas, pero si ya ha sido derivado varias veces, lo más probable es que tenga signos radiológicos incipientes de osteomielitis. Ahora también, por otra parte, también tenemos que acordarnos, y que me ha pasado más de alguna vez, que los pacientes consultan y ya han sido curados o tratados de la osteomielitis y siguen teniendo alteraciones radiológicas y eso no tiene por qué mandarlo porque muchas veces se hace la asociación de que ya osteomielitis es amputación y eso en realidad no es lo correcto. O sea, Claro, hoy por hoy hay bastante literatura al respecto de que la osteomielitis tiene una resolución entre el 70 y el 80%.
Exacto, ha mejorado bastante ese punto. Y ahora sobre tratamiento antibiótico. ¿Qué antibiótico es recomendado por indicación médica? A ver, no, dice. Quisiera saber si el tratamiento antibiótico por indicación médica debe ser hasta un mes si presenta infección de la herida. A ver, en la que está indicado más de 4 semanas es la infección ósea. Cuando nosotros certificamos una infección ósea y el paciente ha respondido al tratamiento o tenemos un cultivo que es sensible al antibiótico que le estamos dando, tenemos que seguir hasta 6 semanas, ¿ya? Y lo Perfecto. ideal es que lo tengamos, que en ese contexto se comuniquen con el médico que esté a cargo de su sector, de su servicio de salud, a cargo del policlínico diabético o en su defecto en el hospital digital para que tengan el respaldo necesario. ¿Ya? Acá una de las cosas que funcionó muy bien es la comunicación y la integración con las enfermeras, porque muchas veces las enfermeras me comunicaban a mí las cosas, yo le decía toca hueso, sí, toca hueso, y le empezábamos a dar el tratamiento empírico que generalmente parte con amoxiclavulámico, si tiene algún riesgo de pseudomonas, con ciprofloxacino, gentamicina, y siempre cubriendo anaerobios con metronidazol, o en el caso del amoxiclavulámico sería solamente amoxiclavulámico. Pero si tenemos sospecha de estafilometicilino resistente, el cotrimoxazol sería la alternativa. Entonces eso también tenemos que considerarlo. Perfecto. ¿Y qué opinas sobre el uso local, tópico, de antibióticos o de cremas en la herida misma? No está, no está aceptado realmente, porque el antibiótico tópico tiene un efecto muy corto, no va a tener un efecto prolongado, y esa es una cosa que tenemos que aceptar. O sea, cualquiera de nosotros quiere dejar un antibiótico tópico para evitar el uso prolongado de antibióticos, para disminuir la colonización crítica, pero en realidad no está aceptado, o sea, no podemos usarlo. Yo no puedo negar ni que en algún momento lo hemos usado, pero en cosas puntuales, o sea, son en el fondo por básicamente eh, posterior a una cirugía, por ejemplo, en que se usa para evitar que se nos recolonice después de la cirugía, pero no en forma constante, no deberíamos usarlo. Para eso tenemos Claro, suficiente evidencia con muchos parches que nos permiten un adecuado manejo de la herida y sobre todo en las curaciones que disminuirían la carga bacteriana, ¿no? Yo creo que no debemos usarlo. Además que también esos antibióticos tópicos van a generar resistencia tarde o temprano. exacto. ¿No? Y además que tampoco se ha demostrado que el uso del antibiótico tópico tenga una mayor biodisponibilidad del antibiótico a que si se administra por otra vía, o sea, Mm. oral o sistémica. Y como No, usted mencionaba, en la actualidad hay una gran variedad tanto de soluciones limpiadoras como de apósitos que nos ayudan a tratar la infección de forma local y si vemos que es necesario a esto sumarle un antibiótico, pero que sea por vía sistémica. sí, no tiene mucho sentido. El único aspecto es que me parece que una de las preguntas que viene más adelante, que el tema del hueso y del tendón, que más que usar un antibiótico tópico ahí, tendríamos que evitar que se nos deseque. Y eso Exacto. es con hidrogeles y con coloides que pudiesen evitar eso. Exacto, era justamente si la plata sobre los tejidos óseos o tendinosos se recomienda o qué otro producto se podría utilizar. En realidad, mm, corrígeme tú, que tú eres, tengo que reconocer que uno tiene que evitar eh, o sea, yo creo que tengo que respetar el campo de cada uno, ¿no? Y, y nosotros conversamos, yo no impongo nada con Paula o con Patricia, que son las enfermeras que trabajan conmigo, pero en general usamos estos elementos que son principalmente que, Geles. que son geles para evitar que se deseque, pero no usaríamos la plata porque eventualmente pueden quemar el tejido, sobre todo el tendón. El tendón hay Claro, que tener mucho cuidado.
Va a depender principalmente como de la concentración de plata del apósito y el formato, porque Sí, si el apósito en sí mantiene la humedad, tiene alguna, como genera alguna acción gelificante el apósito en el mismo lecho de la herida, no habría este riesgo de que se deseque el tejido, ya sea tendinoso o el óseo. Y respecto a la acción o al daño que pudiese generar la plata en estos tejidos, va a ir netamente respecto a cómo se libere la plata en este apósito, si va a ser una liberación constante, paulatina, a que si es una descarga masiva, como pasa con algunos apósitos. Entonces, ahí es donde está el punto. Si yo tengo un tejido óseo, eh, se ve el tejido óseo en el lecho de la herida, optar más por alternativas que sean más suaves, por decirlo de una forma, pero que van a ser igualmente efectivas a que utilizar algún apósito que va a generar una descarga masiva o que vaya a absorber mucho la humedad del lecho de la herida con el riesgo de que se deseque este tejido. sí. Ahora, yo siempre he sido partidario de que cuando teníamos esa condición, aumentar la frecuencia de la curación, Claro, porque eso va a evitar que se nos colonice y este biofilm se siga reproduciendo, porque el biofilm se reproduce muy rápidamente. Entonces, en esa condición exacto, es sumamente importante el aseo. exacto. Y respecto al manejo la, de una úlcera que tenga compromiso de tendón, ¿cómo debiese ser el manejo en este tipo de herida? Bueno, ya primero evitando que se nos contamine el tendón. Durante la curación yo le recomiendo mucho que tenemos que ser enérgicos en el uso de suero y en ese contexto el lavado de la herida y el del tendón tiene que ser sumamente profuso porque lamentablemente cuando uno lo hace muy poco enérgico, el biofilm se adhiere entre las fibras de los tendones o se produce también en aquellas zonas del hueso que pudiesen empezar a formarse el biofilm y colonizarse y ahí es muy difícil sacarlo. Entonces ahí es donde se empeora el problema. Entonces ahí Exacto. uno lo que tiene que hacer es ser enérgico en el aseo, el debridamiento de todo. Muchas veces si el tendón está suelto o deshilachado, hay que preferible irlo sacando, retirándolo como si fuese el facelo y no dejarlo ahí, preferible irlo retirando. Hay muchos de esos tendones que posiblemente ya no tienen ninguna función. Entonces también tenemos que ser criteriosos en eso y yo creo que lo más importante es que trabajemos en equipo, o sea, el trabajo, que un poco el secreto del éxito que habíamos tenido acá en Antofagasta, que cualquier cosa la veíamos entre los dos con la enfermera que estaba haciendo la curación y conmigo, que no siempre era Paula, pero siempre revisando, porque muchas veces esos tendones bastaba con que uno le hiciera un aseo y los traccionara como para que se desprendieran completamente, porque una no tenía ninguna función y dos estaban ya totalmente colonizados y estaban macerados los bordes y eso hacía que no tuviesen ninguna resistencia a la tracción. Claro. ¿Y cómo podemos pesquisar en el caso de presentar una gangrena húmeda? ¿Con qué signos nosotros podríamos pesquisar esta? Primero, la gangrena húmeda, ustedes tienen que considerar que la, el borde no es tan delimitado como en una gangrena seca. ¿Ya? La gangrena húmeda tiene una extensión que parece un poquito más como una celulitis, pero tienen zonas que van con distintas tonalidades de la piel, tiene un aspecto que es como marmóreo, están pálidos algunos tejidos, muchas veces debajo de esas lesiones tienen gas, por lo tanto cuando ustedes las presionan tienen ese crépito que es característico, también un olor característico cuando uno sale alguna secreción de esas lesiones o cuando ustedes logran hacer una incisión para drenar algo que pudiese ser una colección, ustedes sienten un olor característico penetrante, muchas veces el responsable del Clostridium perfringens, por lo tanto hay un olor característico muy penetrante.
Y lo otro que también tienen que considerar que ese tejido pierde el llene capilar. Entonces, esa gangrena ustedes la tienen que empezar a reconocer por esta coloración característica violácea, un poco grisácea, que en algunas partes adquiere, porque precisamente tiene un aspecto húmedo que va avanzando y la otra característica que yo le dije del tejido. Exacto. ¿Y cómo nosotros podríamos actuar si nos encontramos con una herida en un ortejo sin signos de infección, pero en la cual sí se puede ver tejido óseo? A ver, yo creo que lo más importante es tratar de preservar lo máximo del tejido. Hacer una irrigación, no basta en la parte superficial, sino que con una jeringa le cortan la punta a la aguja, irrigan con presión, con suero a presión, de manera que pueda arrastrar la mayor cantidad de biofilm posible. La presión también puede servir como una especie de hidrobisturí que permite eliminar el biofilm. Y en ese contexto hay algunas soluciones que también nos pudiesen ayudar para sacar el biofilm que esté adherido. Y si es posible, si es factible tomar tomar el cultivo de hueso. Eh, a veces uno pudiese tomar hay unos pinceles que vamos a tratar de traer también, que se está viendo la factibilidad económica que tiene un medio de transporte, y ese pincel pudiese ser mejor que la tórula para tomar cultivo cuando el hueso está expuesto. Se compraron en muchos centros y esta como, como sacabocados, ¿cómo se llaman estos? Claro, como muy similar a las herramientas que se utilizan para hacer las biopsias, que son como unas Sí, pequeñas, como sacabocado son para como asas. retirar tejido. Entonces ahí uno Sí, lo puede sacar. Yo siempre le digo, esto es como sacarle una bolita a la sandía. Así como uno lo toca, si el hueso está osteomielítico va a estar blando, entonces uno lo gira nomás y saca la bolita, y ese tejido uno lo pone en suelito fisiológico y lo deriva inmediatamente a cultivo. Antes de 2 horas lo ideal es que esté en el laboratorio. Para eso, obviamente, tenemos que tener sistemas que estén coordinados, pero para eso lo más importante es la motivación y anteponernos. Es como que nosotros no tuviésemos un plan de acción en un paro cardiorrespiratorio. Sabemos que es muy claro, poco frecuente en un consultorio, pero si no teníamos hecho el plan de evacuación de un paciente con un paro cardiorrespiratorio, un infarto agudo del miocardio, nunca vamos a lograr salvar uno cuando nos llegue. Esto es lo mismo, o claro. sea, uno tiene que tener claro que, ya, y por ejemplo, eso que yo se los digo de repente que nos pasa, ya tenemos posición ósea, pero yo estoy justo el día viernes, entonces no va a llegar al laboratorio y no me lo van a cultivar. Entonces yo le hago el cultivo, le dejo el hidrogel y lo cito para el lunes a primera hora para hacerle el cultivo y ahí derivarlo inmediatamente al laboratorio. Esas cosas Perfecto. tienen que empezar a manejarse de manera de ponernos en el antecedente y tratar de solucionar de esa manera las cosas en un futuro. Yo creo que podemos lograrlo con una buena coordinación. Exacto, eso es clave dentro de lo que es el paciente diabético, tanto dentro de los mismos profesionales que van a estar tratando a este paciente en un mismo nivel, como también con los otros niveles respecto a lo que es la derivación. Sí. ¿Y de qué forma podríamos evitar una reinfección o una nueva amputación en estos pacientes? A ver, lo principal es el control. Ya, el control que, dentro del control que se le hace cada 3 meses, primero al mes, después cada 3 meses, tenemos que considerar que esto uno siempre lo tiene que decirle al paciente que está en una remisión, no está curado, es una remisión. Entonces, eso es lo que uno tiene que decirle al paciente, porque en la medida en que el paciente tome conciencia de que puede volver en cualquier momento, se va a seguir controlando. Y muchos de mis pacientes no faltaron nunca a sus controles antes de la pandemia.
Entonces teníamos una baja tasa de recidiva. Y muchas veces cuando teníamos nuevas ulceraciones era en el pie contralateral, no en el que le habíamos curado. Entonces, una de las cosas que es importante ir haciéndole los controles para ver si hay aumento de hiperkeratosis o deformidad de los dedos, porque muchas veces esto es la antesala de un pie de Charcot que empieza a deformarse y que uno tiene que hacerle descarga, tiene que hacer algunos procedimientos para evitar que siga progresando. Una de las cosas que nunca podemos olvidar, y que yo siempre lo pongo en la diapositiva, es que no podemos intentar el curar una parte sin tratar el todo. Esa es una frase de Platón y que refleja de que nosotros no sacamos nada con curar una úlcera si nos descuidamos del riñón, porque estos pacientes van a terminar, muchos de ellos con insuficiencia renal, si no nos olvidamos de la parte vascular, porque la mayoría de ellos va a tener una enfermedad cardiovascular o son ya una manifestación. No son pocos los pacientes que, sobre todo por eso me gusta el Sanelian, y que ahí es donde yo enganché de primera, o sea, sin ni siquiera conocer el resto de las cosas, porque ellos consideran que la medial, la del primer metatarsiano y la lateral del quinto metatarsiano eran heridas que eran más complejas y que tenían difícil cicatrización porque son irrigación terminal. Y la mayoría de esos pacientes va a tener cardiopatía coronaria de alto riesgo cardiovascular y van a tener un infarto que puede ser mortal antes de un año. Entonces, esa observación que uno la hace cuando empieza a trabajar en diabético y ya tiene unos cuantos pacientes, se empieza a dar cuenta de esa situación, ya empieza uno a ver con otros ojos las heridas. Y eso significa que tenemos que vigilarlo. Y obviamente las descargas son sumamente importantes en estos pacientes. Si yo no tengo una buena descarga en un paciente que tiene un mal perforante plantar, por ejemplo, va a seguir generando úlceras a repetición en esa zona. Exacto. Entonces, O sea, tenemos que pensar que por algo se generó la úlcera. No es sí, solamente por el hecho que el paciente es diabético. Entonces, siempre ver cuál fue el factor que generó la úlcera. Si fue el calzado, si fue por un aspecto isquémico, por andar descalzo y tratar de corregir dentro de lo posible esa conducta para evitar que esta úlcera vuelva. Y siempre, no solamente hacer la valoración del pie ulcerado, sino que siempre el contralateral, porque si el paciente ya tuvo una úlcera en un pie, eso no lo quita del riesgo de que pueda presentar una úlcera en el otro. sí. Ahora, ustedes siempre tienen que pensar de que el paciente, si tiene una hiperkeratosis, no cometan el error de tratar de rebajarle esa hiperkeratosis porque eso significa que tiene una descarga anómala. Entonces, lo más probable es que necesitemos una plantilla. Entonces, antes de empezar Exacto. a quitarle el callo, que al final te vamos a terminar con una úlcera plantar, lo más probable es que necesitemos ver cómo están los zapatos, que mirar el calzado, o sea, el examen físico del pie diabético termina en el calzado. Ustedes tienen que mirarle cómo está eh, el, el, el zapato y si está más desgastado una parte. Eso me lo enseñó una amiga de Argentina que le mando un saludo por si me está escuchando. Pero esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender y tenemos que aprender también que estos pacientes van a tender a minimizar su sintomatología porque no quieren sentirse enfermos. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos y siempre preguntándole cosas o viendo, observando algunos detalles, ya la pérdida de vello o las alteraciones tróficas o alguna alteración de la coloración del pie para que nos oriente a que está apareciendo una parte isquémica en el componente del pie diabético. Perfecto. Y en el caso de los pacientes femeninos, ¿cómo se podría evitar en casos de presentar neuroisquemia la aparición del ojo de gallo crónico desde el punto de vista de la atención primaria? ¿Es necesario derivar a traumatólogo para plantilla ortopédica? O sea, ese es un tema que tiene que manejarse con órtesis, tiene que manejarse con una descarga adecuada. O sea, si no tenemos la herramienta nosotros para indicar una órtesis, tenemos que derivárselo al fisiatra o debemos derivárselo al que esté encargado de indicar las plantillas. En estos momentos nosotros tenemos en el mismo programa del ministerio tenemos bastante. Así En ese que, caso, esta es ¿sí? pregunta personal que varias veces nos ha tocado enfrentarla.
¿cómo saber dentro de cada zona, cada región o servicio de salud, quién es el encargado de derivar o de tratar este aspecto, la parte ortopédica? Porque no en todos los servicios se cuenta lamentablemente con un fisiatra. Entonces, ¿cómo sabemos a nivel de atención primaria, cómo sabe la enfermera quién determina si este paciente requiere descarga? Lo determina ella misma, consulta con el médico y el médico genera la derivación. ¿Cómo funciona ese aspecto? Que es algo que han preguntado en múltiples ocasiones. O sea, lo que tiene que pasar es que tenemos que tener un sistema de derivación de referencia. Ahí se Tiene que perdió estar, un poquito el audio. tiene que estar puesto. O sea, no es, sí. Lo que pasa es que la- el- todos los mensajes que me llegan de repente generan eso. Uno tiene que tener los sistemas establecidos y eso, cuando, cada persona que se va a dedicar, por ejemplo, cuando llega a un... Vuelvo a hacer otro ejemplo de urgencia. Si yo llego a urgencia, a trabajar en urgencia, como enfermera o como médico, tengo que darme unos minutos de las primeras semanas que yo voy a trabajar de ver cómo está implementado el carro de paro. Si tiene la adrenalina, tiene la atropina, tiene todos los tubos, si tiene, no están vencidos. Uno tiene que darse el trabajo de ver qué es lo que tiene en el carro de paro, porque el momento que le llegue algo, tiene que saber con qué cuenta. A su vez, si a ti te dicen, ya, tú te vas a hacer cargo hoy día del pie diabético, ya, entonces, ya, ¿con qué cuento? ¿Quién es mi referente? ¿Quién es mi referente en atención secundaria? O sea, eso no tenemos que esperar que nos digan quién es, tenemos que salir a buscarlo. Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros referentes. Y si no están nuestros referentes, a través del servicio de salud o del encargado de atención primaria, empezar a generar estos lazos o estos encuentros. Y vuelvo a repetir, nosotros siempre vamos a estar dispuestos, porque por algo estamos dentro de la mesa de trabajo a nivel ministerial para solucionar este problema. Tenemos que echar a andar el sistema de manera que después trabaje solo. O sea, durante Claro. años yo he trabajado junto con mi equipo de enfermeras y nos había ido bien, pero la idea no es que nosotros salvemos los pies nomás, no, la idea es que todo el Tiene que ser a mundo todas en partes. Chile tiene que ser en todas partes, por lo tanto, tenemos que generar las instancias para que en todas partes trabajen igual. Entonces, porque si Exacto, no, no tiene éxito, o sea, el éxito no sirve. exacto. Bueno, muy buen punto ese. Finalmente tenemos que orientarnos sobre cómo funciona cada uno de los servicios de salud, ver hacia dónde se puede derivar y quién es encargado. Finalmente, esta red funciona dentro de los distintos niveles de atención. Entonces, siempre la idea es buscar y hacerla funcionar lo mejor posible en cada servicio de salud o en cada región también. Por ejemplo, nosotros tenemos, en cada parte donde yo he ido a hacer charlas en las regiones, tenemos chat. Entonces de repente preguntan y yo me meto ahí alguna cosa que puedan preguntar. Pero por ejemplo, si alguien tiene una necesidad que obviamente no tienen fisiatra, entonces uno se puede encargar de decir, ¿sabe qué? Ya, le voy a contactar con la fisiatra de Santiago, o le voy a contactar con la fisiatra que es más cercana a su ciudad. Entonces, para que Claro, den alguna orientación, porque esa es la idea. O sea, la idea es que en todas las regiones se trabaje más o menos igual y si hay falencia de alguna de las especialidades que son necesarias para el manejo del pie diabético, se puede hacer los contactos interregionales. Por ejemplo, a mí me mandan exacto, pacientes de Iquique, me mandan pacientes de Copiapó, porque no tienen la resolución allá. O sea, hasta donde pueden resolver, lo hacen. Entonces, si no pueden resolverlo, al igual que un paciente coronario, por ejemplo, lo tienen que derivar acá a Antofagasta porque acá hacen coronariografía. exacto. Es Si obvio, porque finalmente no estos vamos a tener... pacientes son igual de graves, finalmente. Exacto, tiene la misma mortalidad que muchos accidentes cerebrovasculares y accidentes y infarto al miocardio, y tienen una mortalidad mucho mayor que muchos de los cánceres. Por lo tanto, Exacto, tenemos que empezar a trabajar considerando esta enfermedad como una cosa grave y que tiene que tener una resolución como GES. exacto. Y ese es lo principal. Este paciente es GES, por ende, por decreto ley, debe tener una resolución su problema. Entonces, si no lo podemos hacer con los recursos que cuenta o mi servicio, mis spam, etcétera, buscar cómo darle una resolución con las otras partes, con todo
lo que forma gran parte de este sistema con los otros niveles en las otras regiones hasta encontrar la resolución de este paciente. Sí, Así que, sí. bueno, creo que ya no nos quedan más preguntas pendientes, así que le quería agradecer al doctor Salvador por su tiempo y disposición para aclarar todas estas dudas. En caso de que no hayan podido ver el webinar, este está disponible en la página empiezaconelpiediabético.cl, donde también van a encontrar los distintos materiales de esta campaña. La campaña Empieza, que es para evitar la ulceración y la amputación por la úlcera de pie diabético. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales para formar parte de esta campaña. En esta misma página van a poder encontrar mayor información. Entre esos está la coreografía solidaria, que también van a encontrar en nuestro Instagram. Así que esperamos que todos sean parte para que evitemos las amputaciones por pie diabético. Así que muchísimas gracias, doctor. Este live va a quedar guardado en nuestro Instagram, así que lo pueden consultar posteriormente para quienes no se pudieron conectar desde un inicio. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron y muchas gracias, doctor, por la resolución de todas estas dudas que habían quedado pendientes del webinar. Muchas gracias, un gusto compartir siempre contigo. Y los invitamos también a que revisen la publicación que tenemos en conjunto, Romina. También, Así que también la comentamos ese día, fue presentado en el Congreso del Instituto Nacional de Heridas un trabajo que hicimos junto al doctor Salvador sobre la evidencia en el manejo de la úlcera de pie diabético y cómo lo podemos llevar a la práctica clínica, que este también se encuentra disponible en nuestro Instagram en el perfil. Así que hay quien quiera revisar este artículo, los dejamos invitados para que lo puedan leer. muchas Así que gracias, muchas Romina. gracias, doctor, que esté Nos muy estamos viendo. bien. Cualquier cosa, por favor, haz Lo el pueden puente contactar por sus necesario. redes. Sí, sí, de todas maneras. Sí, no se Ya, preocupe. muchas gracias. Ya, que esté Ya, muy y que bien. pasen Hasta luego. Chao a todos. una feliz Navidad a todos los que, si no, nos podemos contactar antes. Muchas gracias igualmente. Hasta Ya, luego. hasta luego.